6 de la mañana con 32 minutos, 6 con 32 minutos. Está con nosotros ya para nuestra primera entrevista de este día, miércoles, el doctor, politólogo además, Andrés Reyes, investigador del área de derechos digitales, para hablar un tema que a veces descuidamos porque nos confiamos en que nuestros datos, sobre todo escuche, nuestros datos personales, parece que no compartimos con nadie, pero si nos descuidamos de alguna situación o entregamos información, comprometemos nuestros datos personales. Así es que eh, el doctor nos va a hablar sobre esta tarea, este análisis sobre la protección de datos personales en el país, sobre todo con este impacto en grupos subrepresentados y de atención prioritaria, que son los que más necesitan conocer de esta situación. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, un gusto. Buenos días, Gustavo. Muchísimo gusto. Muchas gracias por el espacio y un saludo a la distinguida audiencia de Radio La Poderosa. Los ciudadanos debemos de tener cuidado con los datos que manejamos a través de las redes sociales. Hemos escuchado ya el hackeo de cuentas, a veces se disfrazan, incluso con el logotipo del banco, de cualquier institución, entregaron datos y prácticamente son víctimas de perjuicios, doctor. Justamente, y es a través de nuestra investigación del área de derechos digitales desarrollada con el apoyo del Registro de Direcciones de Internet para América Latina, en el que hemos podido evidenciar a través de un análisis normativo, institucional y también del contexto actual en el que nos encontramos a través de distintas entrevistas y grupos focales, que hemos identificado que existe, de hecho, una ley de protección de datos personales y distintas instituciones o políticas que están enfocadas a promover una protección de este derecho, ¿no? Hablando del derecho de protección de datos personales como un derecho complejo, integral, y que sin embargo, lamentablemente en la práctica, aún con los avances, aún constamos con ciertas vulneraciones y la ciudadanía en este caso se muestra en riesgo ante distintas eventualidades en las que se vulneran sus datos a través de distintas prácticas como las que bien has mencionado, a través de distintas estafas y demás. Pero hay un grupo de personas que son más susceptibles a ser víctimas de esta situación por el mal manejo, digamos, de esta área digital que es importante ahora. Claro que sí, y particularmente nuestro estudio se enfoca en dos grupos subrepresentados, como bien mencionas. Por un lado, un énfasis en las poblaciones LGBTIQ+, y por otro lado en poblaciones amazónicas. Aquí lo que evidenciamos es que estos grupos se enfrentan a las problemáticas más comunes del ciudadano, en las que nos enfrentamos, por ejemplo, a cuestiones de telemercadeo con bases compradas, reuso de formularios sin avisar, pedidos de información sensible, que nos afecta a todos. Pero justamente a través de estos grupos que se ven más expuestos y son más vulnerables ante cualquier tipo de afectación a sus derechos, bajo su representatividad y también en el caso en el que hablamos de activistas, sobre todo de estos grupos, la vulneración de sus datos personales puede llegar a afectar incluso a su dignidad y a su integridad tanto física como digital dentro de sus distintos contextos, en el caso, por ejemplo, de discriminación o incluso extorsiones a las que se enfrentan varios activistas producto de la exposición de sus datos personales. ¿Hace falta entonces educación? ¿A quién le correspondería llegar con esta tarea importantísima para que no tengan esto, ¿no? Que usted nos está, digamos, y gracias a ese estudio, vean, esta población, la amazónica, también allá, entonces nos llega educación Bueno, digital. bueno, estimado Gustavo, es importante mencionar que con la Ley de Protección de Datos se creó justamente la Superintendencia de Protección de Datos Personales, una entidad relativamente nueva para nuestro país en lo que corresponde la protección de datos. Es la entidad rectora de implementar justamente esta ley y uno de sus principios es la educación digital. Es menester de esta autoridad impulsar no solamente la protección de los datos personales, sino también impulsar una cultura de protección de datos. Y es justamente, como le mencionas, a través de distintos canales como es la propia educación. En este ecosistema de protección de datos personales corresponde a la superintendencia como autoridad reguladora de este tema, impulsar esta protección y la implementación de la ley, pero también tienen que articularse distintos actores, tanto públicos como privados,
para poder justamente impulsar esta cultura a través de la educación, a través de la inclusión digital y a través de la sensibilización ciudadana, que es lo importante, ¿no? Para que se pueda impulsar una mayor conciencia sobre la necesidad de protección de estos derechos. Correcto, doctor. Y precisamente de tomar conciencia, porque muchas personas, insisto, ahora hay esta facilidad, usted puede comprar por su teléfono, hay una serie de plataformas y por ahí usted puede brindar estos datos que son muy sensibles. O sea, la información de datos que son muy sensibles y la cultura de protección de datos, doctor, en esta era digital hay que tenerlo presente todos, porque, insisto, personas incluso adultas, hemos visto en el entorno familiar conversaciones que dicen, a mi papá le vaciaron la cuenta. Entonces, a tomar en cuenta esto. Así es, y pues justamente como lo vemos en nuestro estudio, realmente la tecnología y los entornos digitales al día de hoy han visto un crecimiento bastante exponencial, ¿no? Tanto en la prestación de servicios, tanto como públicos y privados. Y de esa manera, el involucramiento ciudadano en estos contextos genera una mayor exposición y por ende un mayor riesgo. Ante ante una notoria analfabetización digital en el país, y no solamente en el país, sino hablando en el sur global, en los países subdesarrollados, por así Tenemos de decirlo. pronto estadísticas, doctor, digamos, somos Em, analfabetos digitales. Con temor a equivocarme, bajo las últimas percepciones y encuestas hemos identificado que persiste todavía un alto porcentaje de analfabetismo digital, sobre todo en las zonas rurales. Y sin Correcto, embargo, sí. contrastado, por ejemplo, con datos respecto de el uso, por ejemplo, de dispositivos electrónicos, que es mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto? La ciudadanía tiene acceso justamente a servicios digitales, tiene los medios para acceder, pero todavía se enfrenta a una barrera de comprensión de cómo funciona el entorno digital. Por ende, su riesgo es mayor de exposición justamente de sus datos personales y de afectación a sus derechos, porque con esta mayor exposición y el desconocimiento lo que genera es una posible vulneración a su integridad digital, incluyendo la vulneración de sus derechos a la protección de sus datos personales junto con otros derechos como yo lo había mencionado. La era digital es necesaria entenderla por parte de todos. Usted conoce, doctor, en tiempo de pandemia, casi la mayoría, digamos, a tropezo's o con lentitud aprendió a manejar esta herramienta para evitarnos salir a las calles, porque nos encerraron. Muchos aprendimos, pero después bajamos ese nivel. O sea, no volvemos a lo de siempre, porque ahora hay la facilidad de transportarse y personas de 50 para arriba prefieren movilizarse, no manejar la tecnología. Creo que es importante, estimado Gustavo, que entendamos que la protección de datos personales también va mucho más allá del entorno digital. Y entender además que nuestros datos personales se encuentran en todo, no únicamente en gestiones digitales. La protección de datos tiene que implementarse incluso desde que uno accede a algún edificio, por ejemplo, y tiene que entregar su número de cédula o su cédula física para ingresar, y existe también el registro físico de los datos de las personas que ingresan. Desde un ejercicio tan simple como ese, se puede identificar que nosotros usamos datos personales para absolutamente todo. La importancia del dato personal es tal que muchos lo consideran como un activo intangible, a partir del cual se desarrollan un montón de tratamientos, es decir, que se utiliza para distintos tipos de fines por parte de distintas entidades públicas o privadas, y el ciudadano común simplemente piensa que está entregando su información porque le toca o porque es alguna mera formalidad, cuando en realidad estamos entregando información que puede llegar a ser sensible y poder llegar a vulnerarnos. No sabemos dentro de la vida del dato que nosotros entregamos en dónde se encuentra, por dónde pasa, quién es capaz de acceder a él y qué es lo que puede hacer con él. Nosotros confiamos justamente en que la información que entregamos va a ser utilizada de buena fe. Sin embargo, y se da en muchos casos, nos encontramos en circunstancias en las que nuestra información entregada, no sabemos nosotros bajo qué circunstancias, pero está entregada, es utilizada luego para llevar a cabo actividades
de lo más comunes y que nosotros normalizamos, como lo es, por ejemplo, las constantes llamadas que nos hacen para ofrecernos servicios, de las cuales entiendo que muchos ciudadanos ya se encuentran bastante hartos de este tipo de dinámicas. Y las plataformas telefónicas. claro, Porque hablamos de plataformas se hacen ahí telefónicas. la guerra. Dicen, venga, usted que está de este colorcito, venga acá a este color, que le ofrezco maravillas. Exactamente. Circunstancias como esas demuestran que esta información ya la tienen terceros sin que nosotros lo sepamos. No solamente hablando de llamadas telefónicas, hablando también de llamadas para proponer planes de datos, planes bancarios, por ejemplo, incluso de seguros, que lo que hacen es contar con nuestra información y de alguna manera hostigar o llegar a hostigar con este tipo de contactos sin que nosotros lo hayamos consentido. Y es importante que exista un consentimiento y que el ciudadano pueda ejercer sus derechos algo. Y a través de nuestra investigación hemos identificado sobre todo que lamentablemente a fecha de hoy, con una ley que ya tiene vigencia aproximadamente unos 3, 4 años y una autoridad que busca protegernos, que también tiene una vigencia ya operativa de un año, aún tiene un camino largo por recorrer para poder implementar los mecanismos adecuados de control y sanción de este tipo de prácticas. Camino largo. Así es. Vea, doctor, lo que dice la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador. Busca garantizar a los ciudadanos el derecho a proteger su información personal, regulando cómo las organizaciones públicas y privadas traten sus datos. La ley aprobada en el 2021 establece 11 derechos para los titulares de los datos, incluyendo el acceso, rectificación y eliminación de su información, así como la portabilidad de datos y la protección contra valoraciones automatizadas. Pero esto se cumple. Bueno, a medias. La verdad es que lo que busca la ley, incluso desde su diseño, es generar un cambio integral dentro de la cultura de protección de datos en Ecuador. Recordar que esta ley, de hecho, toma como referencia principal el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Lo que busca esta ley, a través de este modelo, es implementar la protección del derecho de protección de datos, ¿no? Que es un derecho complejo, como tú bien lo mencionaste. Hablamos de varios derechos involucrados. Ahora, lo importante justamente para que se garantice la protección de este derecho empieza desde la sensibilización y la comprensión de la ciudadanía de qué implican estos derechos. Tú bien lo mencionaste, derechos de acceso, derechos de rectificación, derechos de cancelación o eliminación y derechos de oposición. Esos son los 4 tipos de derechos más importantes que pueden ser ejercidos por el ciudadano común cuando presienta o cuando pueda ver que su información ha sido vulnerada. Entonces, lo que debería hacer el ciudadano en el caso de sentir que su información está siendo vulnerada o que sus datos personales están siendo tratados sin su consentimiento es, en primer lugar, solicitar directamente a la entidad que está comunicándose con él o que tiene su información que pueda uno acceder a ella, que pueda rectificarla si es que se encuentra equivocada o desactualizada, que pueda eliminarla si es que no quiere que siga siendo tratada esta información o si es que ha cumplido la finalidad, o que se oponga al tratamiento cuando no lo había consentido o cuando la obligación en este caso para poder tratar esta información no cumplía la finalidad con la cual se está tratando. Este grupo de 4 derechos principales, sumado a los otros que también mencionas, como la portabilidad e incluso el derecho de educación digital que también contempla la ley, son una serie de derechos que a la final existen, son reconocidos incluso a nivel de nuestra Constitución, pero la implementación práctica obedece a varios factores que frenan justamente esta garantía, ¿no? Empezando por tal vez una falta plena de efectividad de las actuaciones de la superintendencia, que debe controlar su cumplimiento y sancionar su incumplimiento. Eso. Y también por parte de las entidades públicas y privadas, que como actores obligados por esta ley, también tienen que cumplir principios de responsabilidad proactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cualquier entidad que trabaje con datos personales tiene que demostrar que está llevando a cabo un tratamiento acorde a los fines con los cuales tiene esta información y de forma responsable, sin vulnerar derechos. Tiene que demostrarlo de forma proactiva. Como usted decía, doctor, esta tarea que tienen, digamos, las instituciones públicas también como privadas. Las privadas compraron cartera de algunos almacenes. Por ejemplo, usted dejó de pagar cierto
artefacto. No pagó, eh, estas empresas de cobro, a usted le atosigan. Por ejemplo, en la institución pública, la Corporación Nacional Telefónica es otra. Entonces, ahí debería también intervenir pues el organismo de control. Porque dice, vea, proteger los datos personales, salvaguardar la información de los ciudadanos ecuatorianos, es el objetivo principal de la ley. Sin duda, estimado Gustavo, y de hecho necesitamos justamente mayor evidencia, por así decirlo, de casos de denuncia por parte de la superintendencia, ¿no? Actualmente contamos ya con esta institución y su página web en la cual existe un canal de denuncias a través del cual pues el ciudadano común puede denunciar este tipo de eventualidades, de posibles vulneraciones y casos de afectaciones. Ese sería, digamos, el canal actual habilitado para poder desarrollar este tipo de análisis y llegar justamente a las sanciones, ¿no?, que puede existir. Sin embargo, sí es importante recordar que la superintendencia como tal, al ser una entidad nueva y con una asignación presupuestaria relativamente pequeña en comparación con otras instituciones del Estado, sí se enfrenta a una labor titánica, ¿no?, de investigación, de control y de sanción, porque como había dicho en un inicio, los datos personales están involucrados en absolutamente todo. Tenemos información que se consideran datos personales en varios ámbitos de la vida de la ciudadanía, desde su mera identificación, domicilio, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, incluso información sensible como datos de salud, datos relacionados con información biométrica, entre otros, que es información que, como digo, circula bastante, incluso sin el conocimiento o incluso, ya podríamos llamarlo así, la falta de interés de la ciudadanía de entender que esta información suya está circulando y que puede llegar a vulnerarlo. Por ejemplo, en los centros de salud, ahí se cruzan información, le ponen distinto, digamos, especialista y a la siguiente cita ya está otro, pero ya conoce todo eso, le derivan a otro establecimiento y ya tienen las dolencias. Justamente, y son este tipo de entidades las que trabajan con datos sensibles, las que tienen que demostrar un mayor nivel de proactividad en la gestión de estos datos, ¿no? Y justamente es importante que tanto entidades públicas como privadas, según lo establece la ley, que tengan o que trabajen con este tipo de información sensible, incluso, por ejemplo, tomando en cuenta cuando trabajan con información de niños, niñas y adolescentes, que deban tener con un mayor rigor de protección, incluyendo la creación de la figura del delegado de protección de datos. ¿Existe? Así es. La figura del delegado precisamente la establece la ley, la desarrolla el reglamento y también una de las resoluciones de la superintendencia que establece cuáles son los criterios de existencia de esta figura dentro de instituciones tanto públicas como privadas. Y de esta manera, este delegado de protección lo que hace es evaluar de manera transversal la, digámoslo así, política de protección de datos personales de las entidades, lleva a cabo un análisis de riesgos justamente de este tratamiento y es el punto de contacto también con la superintendencia y las distintas entidades que tratan datos para poder permitirles evaluar justamente qué tan responsables y qué tanto cumplen la ley estas entidades que trabajan con datos personales. Entonces nos está fallando el responsable, pues. No diría digamos falla. esto, porque debería, digamos, recoger todos estos insumos, digamos, sistematizarlo y entregarlo para que el organismo de control, superintendencia, digamos, haga respetar lo que establece la ley de protección de datos. No diría directamente fallando porque existe, de hecho, ya un proceso de formación de delegados de protección de datos, incluso también un registro de ellos habilitado en esta misma página web. Sin embargo... Al igual que los defensores de los clientes en los bancos, existe también. Justamente. La figura del delegado es, digámoslo, similar en este tipo de contextos. Para ir conociendo. Sin embargo, sí es importante que esta dinámica se siga impulsando y de esta manera se pueda fortalecer también la gestión y la existencia real de estas figuras en las distintas entidades, tanto nacionales como locales, que es en donde más cuesta llegar a una protección efectiva de los datos personales, que va a tener que llevarse a cabo con el tiempo y tiene que sumarse sin duda
con una necesidad imperiosa de que a través de las autoridades competentes se pueda impulsar una cultura de protección de datos personales a través de distintos canales, como bien lo mencionaste al inicio, la educación, ¿no? La sensibilización ciudadana. Y lamentablemente, una autoridad que cuenta con recursos limitados requiere de apoyo también de otros actores, por ejemplo, de la academia, que puede impulsar ciertos programas de sensibilización orientados a impulsar esta cultura de protección de datos, o como lo hemos venido haciendo desde la sociedad civil. Particularmente desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo hemos impulsado nosotros ciertas campañas o programas de fortalecimiento de capacidades en protección de datos, enfocados ante distintas necesidades que puedan surgir a través de nuestros medios, ¿no? Evaluando cuáles son los casos en los que se trabajan datos sensibles y de qué manera se puede proteger esta información y cumplir los fines de tratamiento como es debido, y entender cómo funciona la protección de datos, cuáles son nuestros derechos, cuál es el sistema de protección de datos personales y cómo funciona la final autoridad que busca protegerlos e implementar la ley. Este tipo de impulsos y de esfuerzos por parte de estos actores complementarios a la actuación de la superintendencia son lo que creemos que puede impulsar realmente una verdadera cultura de protección de datos en el país, al paso que tenga que darse, pero finalmente consiguiendo el objetivo que es proteger nuestros derechos. Eso es lo principal, digamos, la cultura de protección de datos, no tener, digamos, de pronto cierta facilidad, pues de pronto incluso porque me piden algún familiar, porque me pide tal situación. Sí, mis datos son, mi número de cédula es, mi correo electrónico es, y entonces nos vemos abocados a estas situaciones. Cultura de protección de datos. ¿Y por qué, digamos, en Amazonía, doctor, digamos, este grupo vulnerable, en qué ha sido más afectado? Por no tener precisamente esta cultura de protección de datos. Bueno, es importante mencionar que específicamente dentro de nuestros hallazgos con los grupos focales que hemos identificado con representantes de la Amazonía, es que, como había dicho, se enfrentan al más común de los problemas relacionados con la protección de datos, sumado a ciertos riesgos que, producto de esta vulneración de datos y del hecho de que esta información suya de contacto, incluso de domicilio y de familiares, se encuentra también en manos de personas o de actores que pueden llegar a vulnerarlos en sus ejercicios, por ejemplo, de activismo. Dirigentes. Justamente, hablando, por ejemplo, de casos de discriminación, digamos, ¿no? En los que con la información que es sensible relacionada relacionada justamente con información de etnia, que es reconocida por la ley, se pueden llegar a casos de discriminación justamente por un mal uso de esta información en primera instancia. En segunda instancia, también tenemos casos de doxeo. El doxeo es básicamente la exposición de información personal sin el consentimiento del titular, en las que, por ejemplo... ¿Quién filtra, doctor? ¿Quién filtra esta información? Justamente puede filtrar cualquier persona que tenga acceso a esta información, ¿no? Generalmente pueden ser actores que buscan afectar el activismo de los distintos actores o dirigentes o miembros de estas comunidades para poder perjudicarlos, ¿no? En el caso también de este grupo focal hemos tenido evidencias a través de las conversaciones que hemos tenido que lo que busca también es extorsionarlos, ¿no? A través de sus contactos que se consiguen, a través de bases de datos filtradas o contactos justamente que pueden otorgarle esta información, llegan a los defensores a través de su información personal, vulnerando en primera instancia sus datos personales, la protección de datos personales, y en segunda instancia vulnerando su integridad, ¿no? A través de estas amenazas desincentivan sus actuaciones y llegan a afectarlos directamente. Es este tipo de riesgos al que estos grupos se encuentran expuestos justamente por esta falta de comprensión de la importancia de la información que ellos deberían proteger, pero también a falta de un adecuado proceso de sensibilización que explique cuál es la importancia de proteger nuestra información, sobre todo en los contextos en los que nos hallamos, y de qué manera nosotros podemos protegernos y de qué forma también pueden las autoridades como la superintendencia proteger también nuestros derechos. Claro. Entiendo que quienes nos escuchan ya estarán deduciendo a propósito, ¿no?, de esta explicación que usted nos realiza, lo que ocurre en la Amazonía. De pronto se puede trasladar también a otros actores acá en la Sierra Centro, de lo que está pasando. Ahora, ¿hay sanciones, doctor, para tratar de frenar todos estos abusos
que se están cometiendo con estos dos sectores que usted nos ha identificado, pero también ya digo con otros sectores, personas mayores, incluso hasta los estudiantes, que a veces no tienen esa precaución y son los que más tranquilamente sus datos personales están, bueno, en comunidad prácticamente. Justamente, la Ley de Protección de Datos establece una serie de sanciones que se dividen entre leves y graves, entre las cuales lo que busca o a la final en lo que desemboca, ¿no? A través de un proceso debido. Ya recordemos que la superintendencia es una autoridad de control con potestad sancionadora. Puede analizar los casos en los que exista potenciales vulneraciones identificadas a través de denuncias, a través de investigaciones, y de esa manera puede llegar a afectar, dependiendo del tipo de afectación y de la gravedad de la misma, con primero la suspensión del tratamiento, ¿no? Por parte de la entidad que tenga esta información, tiene o tendría en primera instancia que detener el tratamiento de esta información, eliminar bases de datos o actualizarlas dependiendo del contexto, y también puede llegar con sanciones económicas, ¿no? Que me parece que es hasta el 1% de la actividad económica en bruto, más o menos el valor al que puede ascender una multa hacia una entidad que por ejemplo, que trata datos personales y digamos, dentro del sector privado puede lucrar con ello. La multa se puede llegar a calcular a través de estos parámetros. Incluso la superintendencia establece modelos de cálculo de sanciones en su página web que también permiten identificar qué tanto podría llegar a ser afectada una entidad pública o privada que pueda vulnerar datos personales y llegar a tener este tipo de sanciones. Pero hay ejemplos de sanciones, de pronto usted conoce, doctor, porque, por ejemplo, en esta base de datos que usted, digamos, y todo lo conocemos, partidos políticos manejan base de datos. A usted le afiliaron sin saber a qué partido estaría yo afiliado. Estimado Gustavo, creo que son más los casos que nosotros en el día a día evidenciamos de vulneración que los que se puedan evidenciar en la página web, por ejemplo, de la superintendencia con sanciones efectivas. Hay que recordar que es una entidad nueva, ¿no? Y que a un año de gestión todavía se encuentra desarrollando un par de políticas. De hecho, el Plan Nacional de Protección de Datos fue aprobado en julio del 2025, en el cual se exponen todas estas problemáticas y la autoridad prioriza acciones para poder implementarlas en el camino de justamente buscar implementar esta ley. Así que nosotros, sobre todo desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, estamos expectantes a ver el desarrollo de las actuaciones de esta superintendencia y también analizaremos los casos que se vuelvan públicos al momento de justamente emitir estos veredictos, que existan sanciones y de esa manera también contribuir con el análisis, ¿no? Para poder evidenciar qué casos de vulneración se han dado y de esa manera cómo se está tratando, de modo que la ley y se puede evidenciar si es que es efectivo, si es que requiere algún cambio, si es que se requiere mayor normativa secundaria, de manera que se pueda evidenciar justamente una mejora o una actualización en esta protección de datos. Cuando exista esta mayor evidencia, esperando que con el tiempo lo haya y que con los procesos sancionatorios se pueda evidenciar justamente las actuaciones de la superintendencia, pues nosotros podemos tener mayor certeza de qué tan efectiva a la final puede ser. Que nos ayuden con ese control la Fundación, la Fundación Desarrollo. Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ciudadanía y Desarrollo, vaya. Bueno, gracias al doctor Andrés Reyes, ya usted ya sabe, a manejar muy bien la información de sus datos y a practicar la cultura de protección de datos.